Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una de esas historias increíbles. Increíble pero cierta, de verdad. Una de esas historias por las cuales yo decidí crear un canal como este. Hoy vamos a hablar de un portero que jugó solo durante 15 minutos. Pero antes de nada, deja que me presente por si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Fran y aquí en El Último Zaguero hablamos de historia del fútbol, de historia de clubes, de jugadores, de anécdotas, de leyendas. Así que si esto es un tema que te podría interesar, considera suscribirte. Regálame un buen like para que este vídeo llegue a más personas amantes del fútbol. Y ahora sí, vamos con la historia de Sam Bartram. Vamos con historia del fútbol. Porteros. ¿Qué podemos decir de los porteros? De esa figura solitaria que es un espectador de lujo de lo que suele pasar en el medio del campo o incluso en la otra área rival. Los porteros que apenas llegan a tocar el balón, a no ser que seas de un equipo modesto o de un equipo de tabla media y que te toque enfrentarte contra el Real Madrid, el Barça, el Bayern de Múnich, el Manchester City, el PSG. Entonces tienes un huevo de trabajo y no paras de tocar el balón o por lo menos de intentar pararlo. Están hechos de otra pasta, tienen una otra psicología, viven con la presión de no fallar y ahí andan expuestos ante cualquier peligro, ante cualquier jugada, ante los insultos de los hinchas rivales, ante el lanzamiento de cualquier objeto por parte de algún energúmeno. Porteros míticos como Oliver Kahn, Ravallets, Chilavert, Schmeichel, Valdés, Iker Casillas, todos han tenido noches mágicas, todos han tenido noches increíbles que no podrán olvidar, pero seguro que ninguna tan surrealista como la de nuestro protagonista de hoy, como la de Sam Bartram, portero del Charlton Athletic. Sam Bartram nació un 22 de enero de 1914 y falleció un 17 de julio de 1981. Es uno de esos jugadores de un solo equipo, un one-man club, y ostenta el récord de ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Charlton Athletic. Lo hizo en 623 ocasiones hasta que llegó a cumplir los 41 años, siendo el jugador más viejo que ha defendido la camiseta del Charlton Athletic. De hecho, Bartram empezó jugando como defensa, pero como un día no tenían porteros, pues le tocó a él y a partir de ahí se quedó como portero del Charlton Athletic. Pero si ha pasado a la historia, Sam Bartram no es precisamente por ser uno de los mejores porteros que ha visto Inglaterra o por ser un one-man club, sino por una anécdota que ocurrió el día del Boxing Day, el 25 de diciembre de 1937. Y es que ese día se enfrentaban los de Charlton contra sus vecinos el Chelsea. Y en Stamford Bridge había una niebla del carajo, no se veía absolutamente nada. De hecho, se habían suspendido muchos partidos a lo largo de toda Inglaterra, pero los jugadores y el árbitro decidieron que ese partido pues se podía jugar. Fueron pasando los minutos y la niebla cada vez iba bajando más y siendo más espesa, dificultando muchísimo lo que era la visibilidad del campo. Pero bueno, siguieron jugando. De hecho, al final de la primera parte ya iban 1-1, que seguramente fue una de las pocas veces en las que Sam Bartram consiguió ver a sus compañeros o consiguió ver la pelota. En el descanso, jugadores y árbitros volvieron a hablar y tomaron la extraña decisión de seguir jugando con el partido, a pesar de que es que no se veía absolutamente nada. Fueron pasando los minutos y cada vez Sam Bartram veía menos y menos a los jugadores. Él iba haciendo lo típico que hacen los porteros, ¿no? Mientras no tienen juego, para no quedarse fríos, pues iba caminando de un lado al otro, iba hasta el punto de penalti, volvía hacia atrás, llegaba incluso a veces al borde del área, volvía hacia atrás, daba saltitos, una carrerita para aquí, una carrerita para allá, hasta que quedó envuelto por una tremenda niebla que es que le impedía ver a varios metros de distancia. Realmente no veía nada. Y los minutos seguían continuando y llegó un momento en el que él, como confesó en sus memorias, llegó a pensar que, que estaban haciendo un gran partido, que textualmente decía: los muchachos deben estar machacándolos en medio del campo porque hace rato que no veo a los jugadores. Estaba seguro de que tampoco habían marcado ningún gol, porque si no hubiera visto a los jugadores volver a su posición, pero nada, él no los veía. Él seguía lo suyo, seguía yendo al punto de penalti, volvía hacia atrás, unos saltitos, intentando ver entre la niebla, ¿no? Y más o menos en el minuto 75 empieza a ver o a distinguir una silueta que se va acercando entre la niebla. Se acerca muy poco a poco, por lo tanto no puede ser un jugador rival, tiene que ser un defensa que está volviendo a su posición. Sam Bartram se prepara, se pone en tensión por si acaso, por si viene la pelota en algún momento. Cuando esa figura está a pocos metros empieza a distinguir una persona uniformada. Y es que era el policía del estadio que, incrédulo de ver a Sam Bartram ahí parado, lo mira y le dice: pero por el amor de Dios, ¿qué hace usted aquí si el partido ha terminado hace 15 minutos? No queda nadie en el campo, está completamente vacío. El partido se había suspendido hace 15 minutos. En el minuto 60 el árbitro decidió que ya era bastante suplicio para los jugadores, el cuerpo arbitral, etc. Pero Sam Bartram no se enteró, ni siquiera se enteró del silbato, no sabía dónde meterse. Fue hacia el vestuario, donde obviamente lo recibieron con muchísimas carcajadas porque nadie salió a buscarlo. A lo que Sam Bartram, en modo de coña, pues le dijo a todos: ya me sorprendía que domináramos tanto el partido. Y
esta es una historia real, esta es una historia que Sam Bartram cuenta y confirmó en sus memorias y previamente lo confirmó en una entrevista. Hoy en día, pues en el fútbol moderno sería imposible vivir esta anécdota o esta historia, pero así pasó un 25 de diciembre de 1937 en un Boxing Day, que ya hablaremos de lo que es un Boxing Day por si alguien no lo conoce. Y así es la historia de Sam Bartram, o la pequeña anécdota de Sam Bartram, porque obviamente su carrera merece ser recordada por ser un one-man club, por vestir 620 y pico de veces su portería y por ser uno de los mejores porteros que se han visto en Inglaterra. Y en 2005 el club eligió una figura de Sam Bartram alrededor de Bali, del campo del Charlton Athletic. Y ya para acabar la historia, pues os explicaré que normalmente esta historia suele ir acompañada de una foto errónea. Normalmente cuando esta historia vuelve a la palestra o alguien en Twitter la recuerda y tal, suelen ilustrarla con esta foto que pertenece al partido del Arsenal. Y hasta aquí esta anécdota. Y si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho, porque suelo colgar este tipo de vídeos y este tipo de historias a menudo. Compártelo con amigos, forofos o aficionados del mundo del fútbol o de la historia y nos vemos en un siguiente vídeo con más historias de fútbol. Chao.